Los liberales nos mintieron mucho durante mucho tiempo. Se da por sentado que la economía argentina no genera los dólares necesarios para su propio desarrollo, y sobre esta formulación, que aparece como un hecho ineluctable, se asienta el dogma neoliberal que dice que hay que abrirse al mundo porque ello nos permite acceder a los mercados de capitales que asistirán a nuestra economía, escasa en dólares, sin los que se iría a una catástrofe llevando nuestro país a la ruina, cosa que ha ocurrido en los últimos 50 años. En todos esos años, en cambio, salvo el primer año y medio de Alfonsín y los 3 gobiernos kirchneristas, la política del endeudamiento externo es la que nos ha llevado a 3 catástrofes económicas: la de la dictadura, la de Menem de la Rúa, la de Macri, y estamos transitando la 4ª. Vislumbrando la catástrofe que se avecina, políticos y periodistas que se presentan como objetivos hablan de la inversión extranjera directa como si esta fuera buena sin más. Dicen que la inversión extranjera directa es la adquisición o creación de activos físicos como fábricas o empresas por parte de inversores extranjeros en un país distinto al suyo, con el objetivo de establecer una presencia económica duradera. Es un tipo de inversión que busca una relación de largo plazo y un control significativo sobre la empresa o proyecto en el extranjero. Y se agrega que es un motor importante para el crecimiento económico, ya que facilita la transferencia de capital, tecnología y conocimientos, además de generar empleo, fortalecer las relaciones económicas entre países. Da por sentado que su formulación benefactora ocurre sin más, pero en la realidad no es así, porque esta definición deja de lado los intereses de las empresas y de los países entre los que priman las relaciones de poder existentes entre los monopolios y los débiles capitales del sur global, que han desarrollado una mentalidad subordinada. Que no sea favorable depende de los términos de los contratos que realice el país con los inversores. En nuestro caso no ha sido buena por el carácter parasitario de la clase capitalista argentina, que nunca jugó sus capitales en el desarrollo del país, sino por la ganancia fácil y de corto plazo, con el agravante que en los últimos años se han hecho en el marco de la política del endeudamiento del país. En cambio, en China, el dirigente Partido Comunista ha buscado el desarrollo basado en el interés propio, apoyándose en las fortalezas nacionales, dando el resultado opuesto al de la Argentina. En los últimos 50 años, China no ha dejado de ascender hasta llegar a disputar el primer lugar en la economía y la política mundial. Y en ese mismo periodo, Argentina no ha dejado de caer tanto como país en el área internacional como su pueblo, en el que la pobreza pasó del 5% al 50%, mientras que en el mismo periodo 1.000 millones de chinos salieron de la pobreza. Pese a las enormes facilidades que le otorga el lacayo presidente Milei por medio del RIGI, la inversión extranjera directa cayó estrepitosamente durante 2024. Son los datos de la motosierra. Ahora titulamos la parte que sigue: retirar la escalera
o cómo nos mintieron mucho durante mucho tiempo. El economista coreano del sur, Ja Yong Chang, en su libro Retirar la escalera del año 2004, nos dice que cuando los actuales países desarrollados eran países en desarrollo, usaban muy pocas de las políticas e instituciones que recomiendan a los países en desarrollo. Esto nos permite cuestionar la validez de la receta para el desarrollo del consenso de Washington. Retirar la escalera porque por el camino que subieron los actuales países desarrollados, dicen que no hay que transitar, que hay que transitar el camino opuesto. Por eso este autor le ha puesto retirar la escalera. No sea cosa que otros países se desarrollen y le disputen la plusvalía que se produce en el mundo. Ja Hong-chan cita a Friedrich List del siglo XIX, uno de los grandes economistas del siglo XIX que intentó darle un cuerpo teórico a la política industrial. Según List, Inglaterra fue el primer país en perfeccionar el arte de la promoción de la industria naciente, que según su punto de vista es el principio subyacente al camino hacia la prosperidad de la mayor parte de los países. A continuación, señala que quien no esté convencido debería estudiar primero la historia de la industria inglesa. Inglaterra, habiendo alcanzado cierto grado de desarrollo por medio del libre comercio, se dieron cuenta de que el más alto grado de civilización, poder y riqueza solo puede alcanzarse mediante una combinación de manufactura y comercio con agricultura. De esto siempre nos hablaba Manuel Belgrano, que evidentemente estaba en la frontera del conocimiento teórico de la época. Volviendo a los ingleses, se dieron cuenta de que sus locales, sus negocios, digamos, recientemente establecidos, no tenían ninguna posibilidad de éxito en situación de libre competencia con las viejas y asentadas industrias de los extranjeros. Como notas llamativas pero exactas, el padre del liberalismo, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones de 1776, le advirtió seriamente a los estadounidenses contra cualquier intento de promoción de la industria naciente. Y 6 años antes, William Pitt, el viejo y el joven eran ministros de Economía de Inglaterra, molesto por los primeros intentos de los habitantes de Nueva Inglaterra, o sea, el actual Estados Unidos, de crear fábricas, declaró que no debía permitirse a las colonias fabricar ni siquiera el clavo de una herradura. Nos recuerda List. Las modernas doctrinas del laissez-faire sostienen que Inglaterra fue el único país que puede afirmar que practicó un libre comercio absoluto en un determinado periodo de su historia. La opinión mayoritaria es que Inglaterra se desarrolló sin una intervención estatal significativa. Sin embargo, dice nuestro amigo List, esto no podría estar más lejos de la realidad. O sea que está diciendo que el liberalismo de Inglaterra es falso. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la realidad. La realidad es que hay indicios de la intervención de Eduardo III, 1327 a 1377, en su intento deliberado de desarrollar la fabricación local de tejidos, de lana. La dinastía Tudor siguió impulsando la industria del tejido y las confecciones, protegiendo la industria naciente, pasando de exportar lana virgen a ser el principal país
en la manufactura de la lana. Sin esta industria clave, que explica la mitad de sus ingresos en el siglo XVIII, o sea que la industria clave, la lana, protegida, explica la mitad de los ingresos del siglo XVIII, sin ella hubiese sido muy difícil su revolución industrial. Modificó el mundo a partir de ella, de la revolución industrial. Esta activa intervención y protección de su naciente industria se mantuvo hasta la década de 1860, en la que fue firmado el Tratado de Libre Comercio anglo-francés. Cuando lo firmaron, cuando ya estaban en la cúspide del poder económico y político. El liderazgo tecnológico británico, que permitió su vuelco a un régimen de libre comercio, se había obtenido detrás de unas altas y duraderas barreras arancelarias. Según List, la máxima principal de la política comercial inglesa fue expresada por el primer ministro británico en 1721. Es evidente que nada contribuye tanto al bienestar público como la exportación de bienes manufacturados y la importación de materias primas extranjeras. Exactamente lo contrario que hace el proimperialista Javier Milei, por desgracia, presidente de los argentinos. Mientras que así como Inglaterra fue el que lanzó con éxito una estrategia de promoción de la industria naciente, su más ferviente partidario fue Estados Unidos, la madre patria y bastión del moderno proteccionismo. A partir de la guerra con Inglaterra en 1812 y dando un vuelco importante hacia una política arancelaria en 1816, repito, 1816, fue proteccionista hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta después de 1945, fecha en la que terminó de consolidar su superioridad industrial sin competencia, cuando acabó por liberalizar el comercio y pasó a liderar la causa del libre comercio. Durante el siglo XIX y hasta la década de 1920 fue la economía que más creció en el mundo, pese a ser la más proteccionista durante todo el periodo. Alemania, Francia, Suecia y las pequeñas economías europeas, Bélgica, Países Bajos y Suiza, 3 países de industrialización temprana, siguieron el camino del proteccionismo. Japón llegó tarde a la industrialización porque bajo la amenaza de las cañoneras, los norteamericanos obligaron a Japón a abrirse a un tratado de comercio desigual en 1854. Repito, el liberalismo norteamericano para los extranjeros, muchas veces, como en el caso de Japón, se logró por la amenaza de sus barcos cañoneros. En esos años de libre comercio, entre comillas, libre comercio de las cañoneras, los japoneses fueron tomando conciencia de su atraso respecto de Occidente. Fue la propia clase dirigente la que a partir de 1868 encabezó la revolución antifeudal, conocida como Restauración Meiji, debido a la imposición norteamericana. Japón no pudo recurrir a tasas arancelarias hasta 1911. Las políticas de apertura comercial, y peor aún la del endeudamiento externo, son las que han traído la ruina a nuestro país.
La política del pueblo trabajador debe derrotar esas políticas y reemplazarlas enérgicamente por las del ahorro interno, de los inmensos recursos que existen aún en la economía argentina, en sus cuantiosos recursos naturales y en la laboriosa mano de obra calificada y en la excelencia de su ciencia y técnica que este gobierno está destruyendo con su motosierra. El Frente de Liberación Nacional a Construir tiene la base de su programa en los históricos de la CGT, en el programa de Avellaneda de los radicales patriotas, en el de los sindicatos clasistas cordobeses CITRAC y CITRAN, que por brevedad sintetizamos en el de Huerta Grande de 1962, surgido en los inicios de la situación prerrevolucionaria a la que llegó Argentina luego de que en 1955 y 1966 la clase capitalista le declarara la guerra. El programa de Huerta Grande, breve, sintético, tiene 10 puntos: la nacionalización de todos los bancos, implantar el control estatal en el comercio exterior, la nacionalización de los sectores claves de la economía, la prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espalda del pueblo, prohibir toda importación competitiva con nuestra producción, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación, implantar el control obrero de la producción, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. Y como último punto, planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Han pasado 60 años del programa de Huerta Grande y todos sus puntos tienen total actualidad porque son medidas que nunca quiso hacer la burguesía nacional argentina y que es tarea que tiene que asumir el pueblo trabajador de nuestro país.